estoy hasta la madre, estoy cansada, ya no pienso vivir para los estereotipos y para los estándares de alguien más. El alcoholismo no se ve, el tabaquismo no se ve, la drogadicción no se ve, las relaciones violentas, las personalidades tóxicas no se ven. Eso lo puede tener un flaco o un gordo. Pero como el problema del gordo sí se ve, a él sí lo atacamos o a ella sí la atacamos y decimos, tú estás mal. Uy, sí, es muy posible que yo haya engordado. Es que estoy acumulando mierda para cagarme en tu puta madre. Desde bebé siempre fui un bebé grande y jugoso. También sigo siendo una adulta grande y jugosa. La fashionista viene de gorda y moda, así que como se imaginarán, tengo un blog de moda para tallas grandes. Busqué ser esa role model para mí misma con este proyecto. Eso era lo que iba yo a decir. Después de haber abierto el blog de la fashionista, me empezaron a bombardear con noticias de gordofobia y no sé qué. Y yo pensaba, ¿la gordofobia qué es? Eso es un mito, es una cosa ahí que alguien se inventó, que seguramente es otro tipo de bullying. Y no, sí es algo muy real, lo vivo todos los días. Y la gordofobia específicamente se encarga de detestar a los cuerpos gordos, nada más porque están gordos. A la gente le vale madre si engordaste porque estás deprimido, si engordaste porque tienes un problema de salud o de tiroides o de hormonal o lo que sea. A la gente no le importa. Los gordos ocupan 2 lugares en el autobús. Eso es gordofobia. Es que es por salud, es por salud. Te vale madre mi salud, o sea, preocúpate por tu salud, preocúpate por dar un buen ejemplo tú. No es estético para la vista, nos disgusta, te disgusta a ti, volteate para otro lado, mi vida. Ser gordo no es sano, cierra la boquita, ponte a hacer ejercicio. Ojalá eso bajara de peso, pero lamentablemente no. Y las personas gordas, sí, así como las flacas, tenemos espejos. Ya sabemos que estamos gordos, muchas gracias por señalarlo. Yo creo que ser mujer ya de por sí es bastante complicado. Tenemos esta batalla interna entre cumplir expectativas, tener el cuerpo ideal, pero ser chingona, trabajadora y la pareja ideal, pero feminista, pero sin... Si bien estadísticamente hay ciertas cifras y todo, yo lo entiendo, pero creo que más allá de que el problema sea el gordo, el problema es de que no hay una educación ni emocional ni nutricional en las escuelas. O sea, te enseñan nada más como lo basiquito. Ninguna familia realmente se compromete a decirle a un niño hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo controlar su frustración, el enojo, el estrés, la tristeza. Mijito, siéntate, ándale, no te sientas mal. Aquí está un platito de pozole, come más, mijito. Y entonces resulta que el problema son los gordos, el problema es de educación. Cuando me di cuenta que realmente los comentarios de los demás solo hablan de lo que tienen adentro, y dije, bueno, ¿por qué me tengo que tomar en cuenta sus comentarios? Si es algo que no me ayuda, mejor corto con eso y me pongo chingona, me pongo guapa y me pongo a enamorarme de mí misma. No puedo morirme pensando en que por ser gorda no merezco ser amada, no merezco un buen trabajo, no merezco estar frente a las luces, a la cámara, no merezco hacer nada porque nunca nadie me va a querer y nunca nadie me va a dar la oportunidad de hacer algo por mi cuerpo. En la antigua Roma las mujeres de talla grande eran bien vistas. Yo soy de esa época, manita.